Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Durante toda esta semana estamos compartiendo con ustedes la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Para este día estaremos compartiendo con ustedes una lección sobre aceptación. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Como siempre, nuestro saludo cordial y afectuoso a los hermanos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet. Siempre oramos para que usted, apreciado amigo, querido oyente, pueda recibir las bendiciones que son prometidas para nosotros en las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Y por supuesto, a nuestros hermanos en la República Dominicana, nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza, oramos para que las bendiciones del Todopoderoso puedan ser con usted y los suyos. Nuestro saludo siempre cordial, afectuoso, a nuestro amigo, a nuestro hermano, el pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Para mí, como siempre, un alto privilegio poder compartir estas lecciones con usted y con los amigos que día a día sintonizan Radio Amanecer desde diferentes puntos del país. Pastor Scroggins, muchas personas nos reportan sintonía, están pendientes de la programación de la radio, pero de manera muy especial de Radio Amanecer en Estudio. Algunos nos piden que les saludemos, les saludamos a todos de manera general en el nombre de Jesús. Hay personas en Atomayor de Rey, en Samaná, en Sonador Bonao, en San Francisco de Macorís, en la región sur, en Santiago y también aquí en el Gran Santo Domingo, que están muy pendientes de estas valiosas lecciones. Como siempre, vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo de Dios para que nos dirija en el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de hablar contigo a través de la oración. Vamos a estudiar tu palabra y pedimos dirección del cielo, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este estudio, ilumine nuestras mentes, oh Señor, y nos motive a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a el tema del día de hoy, una lección sobre aceptación. Solamente basta estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, por encima de las creencias que existían en ese entonces. Jesús no se detenía a ver la nacionalidad de los individuos. Veía personas con necesidades, personas que la sociedad había rechazado, y Cristo quería dar un ejemplo de lo que significaba trabajar a favor de los demás. De manera que hoy nosotros quisiéramos invitar a la población a reflexionar junto a nosotros en este tema de tanto interés, una lección sobre la aceptación. Una lección sobre aceptación es el tema que estaremos desarrollando a partir de este momento, y quisiéramos de todo corazón que usted pueda concentrarse junto a nosotros a analizar este interesantísimo tema. Pastor Lizardo. En el día de ayer aprendimos cómo Jesús le enseña a los discípulos a ver a las personas a través de los ojos del cielo. La visión que Cristo tenía de la gente era radical, y hablábamos de que Jesús veía a las personas no como ellos eran, sino como podían llegar a ser. En todas las interacciones que Jesús tenía con las personas, Él las trataba con dignidad y con respeto.
Y esto se evidencia especialmente cuando Jesús interactúa con la mujer samaritana. Los discípulos, siendo judíos, habían personas que ellos consideraban paganas y parte de ese grupo eran los samaritanos. Y para los discípulos fue una sorpresa encontrar a Jesús hablando con una mujer samaritana, Pastor Scroggins. Pastor Lizardo y amigos oyentes, uno de los grandes errores que puede cometer el ser humano es cuando empieza a clasificar a la gente de acuerdo a su nacionalidad, su raza, su color, entre otras cosas que en la actualidad se dan en muchos países en el mundo. No es extraño entonces de que en el pueblo de Israel sucediera un fenómeno muy parecido. Los judíos consideraban como perros a los samaritanos, no tenían ningún tipo de trato con ellos, por lo que nosotros deberíamos empeñarnos en esta ocasión a averiguar un poquito sobre la historia de el por qué un trato tan agresivo, tan descortés de parte de los judíos sobre los samaritanos. Y esa historia se encuentra revelada en el libro Segundo de los Reyes, capítulo 17. Libro Segundo de los Reyes, capítulo 17. Allí se encuentra registrada la historia de la conquista de los asirios sobre esta ciudad de Samaria que está ubicada al norte de Israel. Entonces, quisiéramos citar específicamente los versículos desde el 24 en adelante, para que podamos entender ese trato tan difícil que había entre los judíos y los samaritanos. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando se produce algún tipo de conquista, las personas que vienen a conquistar traen sus culturas, sus dioses, su religión, y le imponen en la ciudad que es conquistada. En este caso, como dice el texto bíblico, cuando el rey de Asiria conquistó esa ciudad, trajo gente de Babilonia. Estas personas de Babilonia traían su cultura, sus dioses, su religión, y empezaron a fomentarla en la ciudad de Samaria, y los samaritanos empezaron a acostumbrarse a este tipo de religión, lo mismo que la ciudad de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, todos ellos con sus dioses y sus culturas, influenciando en las actividades religiosas de los samaritanos. De ahí que estas ciudades de Samaria, en lugar de seguir con lo que era la costumbre de su religión original de Israel, empezaron a imponer sus cultos, su sistema de adoración entre los samaritanos, que se fueron acostumbrando a vivir de esa manera. El versículo 25 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Y así el capítulo completo usted tendrá la oportunidad de leerlo en su casa para que entienda la fricción grande que hubo o había entre el pueblo de Israel y los samaritanos, que, reitero, originalmente eran ciudades de Israel. La Biblia de Estudio Arqueológico hace la siguiente observación sobre la relación entre los judíos y los samaritanos. La grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta a un periodo temprano. Y este libro Segundo de Reyes, capítulo 17, notamos allí, los samaritanos eran descendientes de los pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio que se produce en el año 722 a.C. Combinaron en ese sentido la adoración de Jehová, de Yahvé, con prácticas idolátricas. Además de esas prácticas idolátricas, establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte Gerizim. Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los discípulos debieron haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta samaritana hacia Galilea. Se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrastrar
a un debate religioso y apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, amor y perdón. Enfatizando en esa ruta, Samaria estaba ubicada, era una posición céntrica que conectaba los diferentes pueblos de Israel. Los israelitas, para evitar el trato con los samaritanos, daban una vuelta con muchísimos kilómetros de diferencia, sencillamente por no tener ningún tipo de trato con los samaritanos, y de esa manera existía una gran fricción entre ellos. Por eso cobra mucho sentido ahora lo que vamos a analizar en San Juan capítulo 4, los versículos del 3 hasta el 34, donde Jesús tiene un encuentro con aquella mujer samaritana. Convenía que Jesús cruzara por Samaria para evitar en primera instancia esa vuelta tan larga que había que dar, y luego para romper ciertos prejuicios que tenían los mismos discípulos en cuanto al trato con las demás ciudades que no fueran de su propio pueblo o de su nación, en este caso el trato con los samaritanos. Pastor Alex Lizardo. San Juan capítulo 4, los versículos del 3 hasta el 34, nos habla de ese trato de Jesús con aquella mujer samaritana. A propósito de lo que usted dice, Pastor Scroggins, Jesús ministra de una manera especial a la mujer samaritana. Con una compasión divina, a través de los lentes de la gracia, Jesús vio a la mujer samaritana. Y tal como usted lo decía en su comentario, la relación entre judíos y samaritanos era totalmente mala. Y para los discípulos de Cristo, aquella mujer era una candidata muy poco probable para el reino de Dios. Cabe resaltar que los judíos elegían otra ruta para ir hasta Jerusalén. Ellos evitaban rotundamente pasar por Samaria para no toparse con ningún samaritano. En este relato de la mujer samaritana, Jesús elige intencionalmente pasar por la ciudad de Samaria para salvar a una mujer y también alcanzar a muchos samaritanos. Y esto es importante, amigos, saber eso. Mientras los judíos eran intolerantes, a Jesús no le importó la intolerancia de los judíos, tampoco le importó lo que los discípulos dijeran o pensaran. Él tenía una cita junto al pozo de Jacob con una mujer samaritana que necesitaba ser alcanzada para Cristo Jesús. Y esta cita evidentemente marcaría una diferencia eterna en la vida de aquella mujer samaritana. Es una gran bendición nosotros tener ese relato de las Sagradas Escrituras y entender muchos detalles. En este caso, Jesús deseaba quebrantar los muros de prejuicio entre los judíos y los samaritanos. Él quería mostrarles a sus discípulos que los samaritanos estaban abiertos al Evangelio. Observó a esta mujer afligida a través de los ojos, de esos ojos de compasión divina que siempre tenía Cristo Jesús para con los necesitados, notando que ella venía al pozo al mediodía, la parte más calurosa del día. La hora del mediodía era extraña para ir a sacar agua, ¿no le parece? Las mujeres de la aldea iban a las primeras horas de la mañana, pero esta mujer decide ir al mediodía. Allí se reunían esas mujeres socializando mientras sacaban agua para el día. Y es evidente que esta mujer quería evitar a las otras mujeres, prefiriendo no escuchar sus comentarios acerca de su estilo de vida. Posiblemente ella se sentía avergonzada. A esa conclusión llegan muchos comentaristas. Su vida licenciosa la convertía en una paria de la sociedad. Era bien conocida y quería evitar el contacto tanto como fuera posible. Su único deseo era recoger rápidamente el suministro de agua que necesitaba y volver a su casa. Preocupada por su misión, se sorprendió de ver a este judío galileo extraño junto al pozo. Más sorprendida quedó cuando él le habló. Los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos y cuando Jesús le pidió un favor, ella no pudo rehusarse a concederlo. En las tierras áridas del cercano oriente, todavía se cree que el agua es un don de Dios y negar un vaso de agua a un viajero cansado era una ofensa contra el Todopoderoso. De manera que esos son los detalles, los elementos que se van presentando allí
para que Jesús hiciera su obra especial en aquella mujer que tanto necesitaba de orientación. Así es, pastor. Cuando nosotros nos detenemos a analizar esta historia, este relato que se encuentra en Juan capítulo 4, los versículos 3 al 34, descubrimos algunos aspectos importantes que vale la pena resaltar. ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? El relato indica que la estrategia utilizada por Cristo para llamar la atención de aquella mujer fue iniciar una conversación con ella. Y cuando vemos la narrativa bíblica, Jesús le hace un pedido de entrada a aquella mujer: dame de beber. Nótese que aquí Jesús no sigue las reglas básicas para establecer una conversación con una persona extraña para ti o una persona desconocida. Cuando usted va a hablar con un desconocido, usted le pregunta: hola, ¿cómo estás? Y por ahí usted comienza a desarrollar la conversación. Imagínese usted, de pronto usted se encuentra con una persona en la calle que usted nunca ha visto y de entrada esa persona te dice a ti: dame de beber, o dame de comer, o dame esto. O sea, es algo como chocante. Jesús se introduce así con la mujer porque él quería llamar la atención de aquella mujer. De seguro, si Jesús saluda a aquella mujer de manera normal, hola, aquella mujer ni siquiera le hubiese respondido el saludo a Jesús, porque el odio entre judíos y samaritanos era algo recíproco. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Por eso Jesús llama la atención de la mujer diciéndole: dame de beber. A este pedido la mujer reacciona y cuestiona a Jesús: ¿cómo tú me pides a mí agua de beber si yo soy samaritana y tú eres judío? Esta reacción de la samaritana evidenciaba que Jesús de entrada había logrado su propósito. Ya captó la atención de la mujer, y una vez el ambiente está preparado, una vez Jesús ya tiene la atención de la mujer, Jesús comienza el diálogo, comienza a enseñarle, comienza a nutrirla espiritualmente. Y este diálogo llevó a la mujer a otra reacción: la aceptación al llamado de Jesús. Jesús en el diálogo le hizo un llamado a la mujer samaritana. Jesús le dijo: el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Y la mujer reacciona y dice: yo quiero de esa agua. Y ahí es que Jesús le dice: llama a tu marido para también darle de esa agua a él. Y ahí es que la mujer le responde y le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: has dicho bien, porque tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes, ese no te pertenece. Y la mujer reacciona y le dice: oye, me parece que tú eres un profeta. ¿Cómo tú sabes eso? Jesús continúa enseñándole a la mujer. De pronto llegan los discípulos y se sorprende, se maravillaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer y que esta mujer fuese samaritana. Jesús continúa el diálogo con la mujer y le dice: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y dice la narrativa que aquella mujer dejó su cántaro, salió corriendo, fue a la ciudad y le dijo a los hombres: encontré al Mesías, encontré a Cristo. Y los hombres salieron corriendo a encontrarse con Cristo Jesús. 2 puntos importantes, Pastor Lizardo y amigos, a destacar. Ya usted hacía mención del encuentro de Jesús con una mujer y un encuentro público. En Medio Oriente es muy difícil tener un trato público con una mujer, y especialmente a solas. Y Jesús así lo hizo, para romper con esas barreras odiosas que separan a los seres humanos. Y los discípulos, por supuesto, se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con esa mujer y hablando a solas, de día. Hay que tomar en cuenta estos puntos de mucho interés. Sin embargo, Jesús aquí derriba las barreras de prejuicio que separaban a estas naciones, ganó la confianza de esta mujer y luego apeló directamente a sus anhelos interiores, como usted estaba comentando. Luego apeló directamente a sus anhelos interiores,
de estar libre de culpabilidad, de gozar la promesa de vida eterna, y ella reconoció a Jesús como un hombre justo, aceptando que él era más que un maestro religioso, mientras el Espíritu Santo despertaba impulsos divinos dentro de su vida. Ella sintió que Jesús tenía que ser el Mesías. Y en este sentido, entusiasmada por este encuentro casual, ella se olvidó de la razón de su ida al pozo y corrió para contar la historia de su conversación con Cristo. Su testimonio definitivamente produjo un reavivamiento espiritual en toda la zona. Cuando los discípulos regresaron de su excursión para comprar alimentos, Jesús le dijo que los samaritanos estaban ya abiertos y receptivos para el Evangelio. Para los discípulos esto era casi increíble y, como es fácil conjeturar, lo mismo ha permanecido como un desafío para cada generación. La naturaleza humana no está inclinada a creer que Dios puede manifestarse a todos los pueblos y todas las culturas, pero mantén tus ojos abiertos y verás la operación providencial del Espíritu Santo en la vida de aquellos que quizás tú no esperarías que recibieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, apreciados hermanos, queridos amigos, aquí encontramos un milagro de Dios, un milagro que debe producirse día a día en las personas que han sido desechadas por nosotros. Jesús se relaciona personalmente con los seres humanos. Él no se aleja ni se aparta de aquellos que necesitan ayuda. Entraba en las casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba al descuidado e iba haciendo bienes. Y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que hizo Jesús. Debemos brindar a los hombres la misma ayuda que Él les extendía. El Señor desea que su palabra de gracia penetre a toda persona. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola persona, y por medio de esa sola persona, a menudo el mensaje se extendía a millares. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que les sea llevado. Pastor Scroggins y amigos, aquí encontramos elementos claros que debemos conocer a la hora de testificar. Elemento número 1 es iniciativa de Dios salvar a las personas. Nótese, en el relato no es la mujer que sale a buscar a Jesús. Es Jesús que sale a buscar a la mujer, es Jesús que establece el diálogo, es Jesús que toma la iniciativa. La iniciativa para salvar al mundo es una iniciativa de Dios. No es una iniciativa de una persona, no es una iniciativa personal, es una iniciativa de Dios. Y las personas reaccionan a esa iniciativa de Dios y aceptan la invitación que Dios les hace. Otro elemento que encontramos en la narrativa es que a la hora de testificar se debe captar la atención de las personas. Luego se le enseña el plan de Dios y luego se le hace una invitación a aceptar o a recibir esa invitación que Dios les hace. Indiscutiblemente, Pastor Scroggins, tristemente muchas personas son marginadas, tal y como lo era aquella mujer samaritana y también las personas de aquel lugar en Samaria. Muchas personas hoy día son rechazados por su color de piel, por su estatus social. Otros, tal vez tristemente, por la vida desordenada y vacía que llevan. Pero hay una gran verdad en el estudio de hoy, una lección sobre la aceptación. Debemos de aceptar, debemos de amar, debemos de recibir, debemos de respetar, tratar con cortesía, con bondad, con amabilidad a todas las personas, no importa quiénes sean, no importa su color de piel, su credo religioso, la vida que llevan, no importa.
Jesús ve a esas personas con ojos de compasión. Y tal vez, Pastor Scroggins, alguien que nos está escuchando ahora mismo ha tenido que desenvolverse en un mundo que lo ha rechazado, en una sociedad que lo ha marginado. Tal vez alguien nos esté escuchando carente de amor, carente de afecto, porque en ocasiones hasta la iglesia te ha abandonado. Si te sientes así, quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios te ama, que eres especial para Jesús. Y aunque las personas te abandonen, aunque las personas te marginen, tú eres el valioso tesoro de Dios. Y si Jesús tuviese que venir al mundo a morir únicamente por ti, Él lo hubiese hecho de nuevo, porque tú eres la perla preciosa de Dios. Muy impresionado, pastor, con esa declaración que usted acaba de dar. Una sola persona, Jesús realizando su obra especial para con esa persona necesitada, que es lo que hoy nosotros deberíamos implementar. Nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, experimenta una tierna simpatía para con los pobres, los dolientes, como es el caso de esa mujer que hemos estudiado. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos cultivar también la compasión y la simpatía. El amor por la humanidad doliente debe reemplazar la indiferencia por la aflicción humana. La viuda, el huérfano, el enfermo, el moribundo, siempre necesitarán que se les ayude. Entre ellos existe una dorada oportunidad para proclamar el Evangelio y para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la única esperanza y consolación del ser humano. Cuando la persona que sufre obtiene sanidad y se ha demostrado un interés viviente por esa persona afligida, entonces el corazón se abre y se puede derramar el bálsamo celestial sobre esa persona. Si acudimos a Jesús y obtenemos de Él conocimiento, fortaleza y gracia, podremos impartir su consuelo a los demás, porque el Consolador está con nosotros. Y hoy que hemos estudiado sobre una lección sobre la aceptación, es un gran desafío y una oportunidad que el Señor nos da para identificarnos con las necesidades de cada persona. Vamos a romper con esos esquemas a veces que nos separan, esquemas sociales, si eres rico o eres pobre, si pertenece o no pertenece a esta clase social. Para Cristo no tiene valor. Simplemente una persona necesitada, una persona que quiere escuchar buenas nuevas de salvación, y es el desafío que tenemos en el día de hoy. Estamos cerrando. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este estudio de hoy. Gracias porque abre nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo, y te pedimos que nos ayudes a ser un instrumento de bendición a cada persona que mora en esta tierra, y especialmente a esas clases sociales que son marginadas, a los necesitados, a los pobres, a las viudas. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.